acompaña en el panel para entrevistar a nuestros invitados el doctor Leo Sierra. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted? Gracias, buenos días, Marcela. ¿Todo bien? Gracias al Señor. Y está con nosotros también nuestros invitados, los doctores Manuel Olivero y Eric Raful, de la empresa Prado Universal, ¿verdad? Sí, Prado Universal, que vamos a hablar del tan mentado caso ATIEMAR. Ellos son abogados de la defensa, ¿verdad? Sí. Distinguidos amigos y colegas, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Estamos tratando este tema de la llamada Torre ATIEMAR y una reciente sentencia dictada por una juez de una cámara penal, creo que la cuarta cámara penal, la magistrada Wilda Reyes, que ordenó la entrega de un excedente de una venta en pública subasta. Ordenó al Banco de Reserva la entrega de un excedente que creo de $20 millones en favor de la compañía Prado Universal, a que ustedes representan. Esta es una sentencia que ha sido muy criticada por el hecho de que todo el mundo entiende que la Torre ATIEMAR fue objeto de incautación por la ley de lavados, porque su principal accionista o un accionista vinculado, Arturo del Tiempo, tiene un proceso por narcotráfico en España y creo que fue condenado. Entonces ha sorprendido a todo el mundo la devolución de estos valores y las críticas han llovido por todas partes. Parece una sentencia descabellada si uno solamente escucha ese detalle. Entonces nosotros hemos, como programa, tomado la iniciativa de invitarlos a ustedes para que expliquen sobre qué base una juez en amparo puede decidir la devolución de nada más y nada menos que $20 millones a una compañía que dicen que es muy vinculada a un individuo acusado de narcotráfico. Le dejo la palabra a ustedes. Gracias, Fidel, las amigas y amigos que integran este panel de entrevista. Contento de estar aquí de nuevo. Mira, qué bueno, Fidel, que tú nos permites iniciar por el meollo del asunto, tanto de la perspectiva procesal como de la perspectiva moral. Lo primero es que la jueza de amparo amparó un derecho de propiedad y de libre empresa como derechos fundamentales que están previstos en la Constitución, y es muy fácil entender por qué. La contraparte, de una manera malintencionada, ha querido vender la idea de que cogieron un amparo para un cobro de peso. Primera idea que han tratado de vender eso es de Arturo del Tiempo, una persona. Lo primero es que es muy sencillo y fácil ir a una institución que se llama Registro Mercantil. El Registro Mercantil, usted puede obtener el historial de cualquier empresa registrada en República Dominicana. Si algunos amigos hubiesen tomado la tarea de ir al Registro Mercantil, encontrarían que quiénes han sido los accionistas de Torre ATIEMAR desde que se estableció acá hasta el día de hoy. Donde Arturo del Tiempo fue gerente, nunca a título personal fue accionista, nunca, y participaba como representante de una compañía que era accionista minoritaria. Ese hecho, yo te traje los documentos, fue expuesto ante el Procurador General de la República, el Procurador Fiscal del Distrito y las autoridades de administración del Banco de Reserva, cuando nosotros, que éramos la única firma, la única persona que le habían puesto una querella, copia de la cual está aquí, Arturo del Tiempo, en diciembre del 2008, una querella por estafa, por abuso de confianza con relación a los inversionistas en Torre ATIEMAR. ¿Usted representa a un accionista? Nosotros representamos a varios accionistas. De la sí, compañía una empresa, Prado Universal. Sí, una empresa productora de vino en España, Solís Valdepeña, y Holding Hispano-Holandés, que representa a Manolo. Esas empresas, cuando vieron que nosotros éramos la única
querella que existe hoy y que ha existido jamás contra Arturo del Tiempo en República Dominicana, la pusimos nosotros en 2008. Nos la archivaron y después revocamos el archivo en corte. Y después cayó preso. Perdón. Estas personas que ustedes representan eran socios de la compañía Prado Universal. Prado Universal, era inversionista. Donde también era socio Arturo del Tiempo. Arturo del Tiempo representaba una sociedad. Arturo del Tiempo, a título personal, nunca ha sido accionista de la compañía, en ningún momento. Pero ahora voy... Y los clientes de ustedes se querellaron contra Arturo del Tiempo. En el 2008, aquí está la querella, diciembre del 2008. Todos los dineros, más de 14 o 15 millones de dólares, que trajeron esos inversionistas fueron depurados por la justicia dominicana, aquí y en España, y se entregó a todo el mundo. También está aquí el acuse de recibo, certificación de legitimidad de origen de todos esos fondos, y fuimos debidamente depurados. Por eso el Banco de Reserva llega a un acuerdo con nosotros. Voy al segundo punto para pasarle la palabra para que después Manolo pueda hablar de otro tema en relación al caso. ¿Qué es lo que tutela la magistrada? Cuando se produce el secuestro de La Torre, la magistrada Rosalba Garí, coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, ordena el secuestro, y luego de todo este acuerdo y todo, cuando nos ponemos de acuerdo con el Banco de Reserva para que el Banco de Reserva pueda recuperar su dinero, para que nosotros lo apoyáramos en el proceso de adjudicación del inmueble, en el levantamiento del secuestro, tutelando un derecho de propiedad, la magistrada Rosalba Garí dice que la diferencia entre la deuda del Banco de Reserva y el valor del inmueble debía ser depositado en una cuenta bancaria. Fiscalía del Distrito, Prado Universal. ¿Por qué? Porque esa diferencia era de Prado Universal. La jueza ordena, cuando ordena el levantamiento, ordena al banco que el diferencial, que son 20 millones, se ponga en una cuenta especial a nombre de Prado Universal y de la Fiscalía del Distrito Nacional hasta el momento en que el secuestro fuere levantado. Y ese es el punto jurídico. La sentencia luego de la Corte que ordena el levantamiento años después del secuestro no es en cobro de peso. Sí, doctor, permítame, porque el público, esto es para el público, sí. no es una conversación cerrada, para que entienda el público. Una compañía que pretende desarrollar un edificio toma un préstamo en el Banco de Reservas. Se supone que el Banco de Reservas, y seguro fue así, depuró a esta compañía, vio si tenía capacidad de pago, si era solvente, no solamente moral, sino también económicamente, y le prestó alrededor de 14 millones de dólares, o una suma que llegó a 14 millones de dólares. Se hizo una torre, ¿verdad? Torre Atiemar. Y con ese dinero y con el dinero de los accionistas, de los inversionistas. Perfecto. Terminando esta torre, o casi terminada, uno de los accionistas de la compañía que está desarrollando el edificio es acusado de narcotráfico. El gerente general. El gerente general. Consecuencia de lo cual, en República Dominicana se incauta, entre otras cosas, la Torre Atiemar completa. Pero la incautan con una hipoteca de 14 millones de dólares, o que llegó a 14 millones del Banco de Reserva. Exactamente. Y el Banco de Reserva, si usted me corrige, comenzó un proceso de cobro de su crédito, porque el Banco de Reserva no tiene nada que ver con el tema penal. Sí. Lo que quiere es recuperar su crédito. Así es. ¿Verdad? Es así. Sí. Entonces, si la deuda del Banco de Reserva, el crédito del Banco de Reserva sobre esa torre era de 14 millones de dólares,
ustedes son abogados, yo para bien o para mal soy abogado también y he trabajado en esas áreas. El Banco de Reservas tiene el perfecto derecho de hacer un proceso de embargo inmobiliario y vender en pública subasta. Y si no aparece quien compre ese inmueble en los 14 millones de dólares, el Banco de Reserva tenía el derecho de quedarse con el edificio entero por 14 millones de dólares, ¿verdad? Por favor, como ya yo hice ese pequeño resumen para el público, ¿por qué, sobre qué base el Banco de Reservas, en vez de adjudicarse el edificio entero, quedarse con el edificio entero por los 14 millones que le deben, por qué termina quedándose con el edificio por 34, generando un excedente de 20 millones de dólares? Yo quiero ir al origen. Ustedes están exigiendo que le devuelvan 20 millones de dólares, pero esos 20 millones de dólares no existieran si el Banco de Reservas se hubiera adjudicado por 14 y no por 34 como lo hizo. ¿En qué cabeza cabe? En mi cabeza no cabe que una institución, perdónenme, ustedes lo explicarán, una institución crediticia, financiera, pudiéndose quedar con la garantía por 14 millones de dólares, prefiera comprarla en 34 para que sobren 20 en beneficio del deudor. Te vinculaba al narcotráfico, no te vinculaba al narcotráfico. ¿Entiendes? Entonces, ¿sobre qué base se hace este acuerdo? ¿Por qué se hace un acuerdo con ustedes y con la compañía Prado Universal, que es la que alega ser la propietaria del edificio? No, es la propietaria. Sí, mira, Fidel, y a los amigos televidentes, yo quiero que tú me permitas, antes de responderte esa parte, aclarar un poquito del inicio, muy breve, para definir algo. Porque se ha especulado mucho, se ha creado muchas especulaciones diciendo no, porque a lo mejor estos son unos supuestos testaferros, no, porque esta gente ahora apareció y están actuando en representación, lo cual es una mentira. ¿Cuál es una mentira? Ese señor Arturo del Tiempo, otro planteamiento, Atiemar, Arturo del Tiempo Márquez era el dueño, o otra todavía más infantil, no, pero era que el señor mandaba a poner piso y quitaba cosas y hacía esto y aquello, tonterías. Señor Arturo del Tiempo, que fue depurado, era un vicepresidente para el área de América Latina de un banco español muy importante. Cuando se retira, viene al país y inicia proyectos inmobiliarios. Conociendo a inversionistas en España, decide crear estos proyectos. Como estaba aquí y era residente acá, se designó como gerente general porque vivía acá, pero no porque fuera el dueño de los capitales. Primera verdad fáctica que se la demostramos a la Fiscalía del Distrito Nacional y tenemos certificación emitida por la Fiscalía declarando que las inversiones y los inversionistas estaban libres de vínculos. ¿Por qué no cayeron presos los socios del Prado Universal junto con Arturo del Tiempo? Porque algo sencillo, porque fue un hecho personal de Arturo del exacto, Tiempo, que no fue en República Dominicana. Y más aún, si mañana un ejecutivo de cualquier empresa, de cualquiera, un banco, un periódico, un canal de televisión, el director general o el vicepresidente de tal o cual área comete un ilícito penal, vamos a expropiar el banco, le vamos a quitar los bienes al canal de televisión. Claro, eso es un absurdo que no cabe. Pero hay una cosa, doctor. Mire, siempre en todos los casos hay especulaciones, siempre. Y uno no se puede llevar de esas especulaciones porque los papeles hablan más. Es decir, hay documentos que por sí solo pueden explicar. Y usted sabe que estamos en República Dominicana y que puede venir cualquier extranjero aquí y decir, bueno, estamos en el Caribe, ¿verdad, Fidel? Terreno de pirata. Sí. Vamos, mira Leo, el siguiente elemento para que tú veas. Mira, nosotros tenemos una certificación emitida por el secretario general de los juzgados de instrucción de fecha 2 de abril del 2013 que dice que contra la sociedad Prado Universal y sus ejecutivos, a los ejecutivos posteriores fuera de Arturo del Tiempo, no hay ninguna vinculación, ninguna.
Es decir, ¿de qué fecha es eso, doctor? Esto es del 2013, del 2 de abril del 2013. No hay ningún caso abierto en contra de Prado. Y ya te había dicho que antes el magistrado Alejandro Moscoso había emitido otra certificación diciendo que se habían depurado los fondos que no están vinculados con actos ilícitos. Ahora paso a responderte el tema de los 20 millones y la diferencia. Cuando se inicia el proceso de la venta en pública subasta, porque el banco quiere recuperar los 14 millones que era el capital más los intereses, lógicamente habían 4 grupos de personas, quiero ponerlo así, que estaban vinculados a la torre. Estaba la constructora que se le adeudaba un dinero, estaban los trabajadores con las prestaciones, estaban los inversionistas y personas que habían avanzado parte de dinero para adquirir unidades. Todas estas personas vinculadas, inmediatamente el Banco de Reserva inició su procedimiento de venta en pública subasta, lanzaron múltiples demandas. En el caso mío, personal, yo solamente lancé 10. Porque ¿cómo tú vas a vender un bien que está bajo secuestro? ¿Cuáles son las repercusiones? Y si vas a plantear un valor, yo voy a pedir, yo como interesado, que se me registre y se incluya dentro del precio los valores que nosotros tenemos interés. Fin al cabo, como el Banco de Reserva veía que no iba a poder vender en todo ese tiempo y tenía también un tema de imagen, que quería dar una solución rápida, simple y llanamente le decimos, mira, inversión real que ya está depurada, tenemos más de 14 millones de dólares de inversionistas y tenemos 14 millones de dólares que ha puesto el banco, dan 28 y hay 34, 36 unidades. Simple y llanamente, o tú recibes la cantidad proporcional de las unidades o aumentas el precio. Ellos optaron, el Banco de Reserva, a ellos hacer una tasación por un tasador de ellos. Solo de ellos, Sí. el tasador, Ellos designaron el valor en 34 millones de dólares Unilateralmente. y ofertaron poner ese precio. De Ante primera esa puja. situación, claro, de primera puja. Ante esa situación, y como ha dicho Eric, y yo la tengo aquí, esta decisión que dictó la juez Rosalba Garib, que es la decisión 01-2010, y permíteme leer, aunque sea muy breve, es un solo párrafo. Segundo, dispone la incautación automática. Lo primero es autoriza el levantamiento del secuestro para que el banco ejecute, pueda vender. Y segundo, dispone la incautación automática de los valores que constituyan la diferencia entre el monto de la creencia del Banco de Reserva y el valor del inmueble. O sea, libera 14 millones. No, y el excedente lo mantiene bajo secuestro. Porque hasta ahí vamos más o menos bien. Porque la misma fiscalía entendía que habían grandes capitales supuestamente de Arturo del Tiempo y que si había un gran capital, ellos que iban a querer mantenerlo bajo secuestro. Bien, nosotros decimos, mira, somos transparentes. Si el Banco de Reservas quiere, puede vender en pública subasta bajo ese precio y que el excedente se deposite en una cuenta. Estamos hablando la fecha de esta decisión el 15 de octubre del año 2010. Eso hace mucho sentido. Liberaron los 14 y el excedente va a una cuenta incautada hasta que se define el proceso penal. Ya. Usted como abogado de Asociación de Ahorro y Préstamos sabe que el precio de primera puja, si no hay licitador, el Banco de Reserva se lo adjudica. Claro. Y para poder, dice el Código de Procedimiento Civil, que para poder retirar la sentencia de adjudicación y usted transferir los títulos, usted tiene que depositar el dinero o entregarlo al deudor. Tenían que haberlo hecho en ese momento. Simple y llanamente, el Banco de Reservas no lo hizo. Transfirió los títulos, es dueño. El Banco de Reserva compra en 34. Y se adjudica. Se cobra los 14
y en virtud de esa decisión hay un excedente que se mantiene incautado. Que tenía. Pero que si- tenía No, que no, hacerlo, no, pero no nunca solo lo hizo. ese excedente se lo ha apropiado el banco Ese es el ilegalmente. Ese es el problema, porque se apropió y está su nombre 36 unidades de apartamentos que valen, de acuerdo a una tasación de ellos, 34.7. Ellos cogieron 34.7 millones de una creencia de 14 y tenían la obligación desde el levantamiento del secuestro de depositar en una cuenta de Prado Universal / Fiscalía del Distrito. Eso, los restos, 20 Ok, la queja de ustedes entonces... Ese es el tema. La queja es, ese excedente de 20 millones, de acuerdo a esa decisión, era, te cobraste los 14, ese excedente lo vas a depositar, no se lo va a devolver a nadie, sino que lo vas a depositar en una cuenta a nombre de la Fiscalía / dice Prado Universal. Prado Universal. Sujeto a qué condición. Levantamiento del secuestro. A que eventualmente se demostrara el origen lícito de los fondos, se demostrara que no había ninguna vinculación de este señor y que al final se le tendría que entregar los bienes. Tal es la situación que ahí es donde está el problema. Ahora quieren denostar, denigrar, humillar a los jueces que ordenan que se respete el derecho de propiedad. Pero la primera... doctor, es que, perdón, doctor, Ajá. es que hay un eslabón que nos falta. Vamos a ver. Si está incautado, los 20 deben ser depositados en una cuenta de la Fiscalía Prado Universal. / Prado Universal, pero incautados, no se lo pueden devolver a ustedes. Perdóname. Es que Esa incautación, se ordenó el levantamiento. esa incautación existe. Vamos Se ordenó por el etapas. levantamiento. Esa es la Vamos por razón para etapas. levantar. A consecuencia de que se venden y ellos transfieren los títulos de propiedad, nos acercamos a el Banco de Reservas a pedirle que ya estamos con cartas, como ya le demostré a la anterior, que es del 2010, de que ya estábamos depurados, de que no teníamos ningún vínculo, de que no había ninguna persecución penal. Por favor, vamos a entregarnos. Entonces dice el banco... Entregarle los 20 millones, pero el Banco de Reservas no es un juez. Pero ellos dicen, no, doctor, hasta que usted no vaya y levante el secuestro, no podemos entregarlo. Perfectamente, esa es tu condición, no hay problema. Sometemos ante los juez coordinadora que ordenó el secuestro para que haga el levantamiento. La juez coordinadora en ese momento, como no se había concluido el tema de la investigación, lo rechaza. Apelamos a la Corte y dicta la sentencia 123-2012, señalando que ya había transcurrido más de 3 años que se había ordenado el secuestro y que había transcurrido un plazo más que razonable para que la Fiscalía hiciera su investigación y determinara si había algún ilícito penal que perseguir. Más aún, ya para ese momento se había determinado que no se había sometido a nadie. O sea, no hay un proceso por Abierto lavado ni por contra narcotráfico nadie. en República Dominicana. Ni contra Prado, ni contra el señor Arturo del Tiempo, ni contra ninguno de los accionistas. Entonces, ¿qué decide la Corte? La Corte ordena el levantamiento del secuestro. Vamos a donde el Banco de Reservas, nuevamente, y a la Fiscalía. Perdón, doctor. Para que lo dejemos ahí. Como dice la Corte, es la Corte de Apelación. La Cámara Penal, la primera Cámara Penal de la Dice Corte de Apelación del Distrito que Nacional. no solamente ya se había ordenado el levantamiento de los 14, sino también de los otros 20. El secuestro total. La Corte, exacto. La La Corte de Apelación. incluso llegó más aún, porque ellos decían que la sentencia no se establecía monto. Solicitamos una interpretación que en materia penal no es usual y la Corte ratifica. No fue una parte, fue todo. Sí. Doctor, vamos a dejarlo ahí, Ahí. porque tenemos la necesidad de Hacer hacer una una pausita, pausa. sí. Y volvemos con el doctor Manuel Olivero y el doctor Eric Raful con este interesante tema. Inmediatamente. Estamos con el doctor Manuel Olivero y el doctor Eric Raful, abogado de la compañía Prado Universal, quienes alegan ser los propietarios de la denominada Torre Atiemar, objeto de un conflicto por todos conocido. Usted me decía, doctor, antes de la pausa, que la Corte de Apelación dictó una sentencia. ¿En qué sentido?
ordenando el levantamiento del secuestro que pesaba sobre el excedente del producto de la venta. El Banco de Reservas incluso intentó recurrir en casación esa sentencia y su recurso fue declarado inadmisible, por lo cual esa sentencia, la 123/2012, adquirió autoridad de cosa irrevocablemente juzgado definitivo. Para que la gente entienda, un recurso, esa decisión de la Corte fue a la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia declaró inadmisible el recurso. Del banco. Confirmó la sentencia. Confirmó. Exactamente. Del levantamiento. Entonces, ¿qué consecuencia tiene esa decisión? A raíz de eso, ya lo que corresponde, la obligación de el banco era de depositar el dinero y nosotros proceder a ir ante la Fiscalía del Distrito para coordinar los mecanismos de entrega de esos valores. Espérate, pero él acaba de hacer una buena pregunta. ¿Qué consecuencias tiene eso? La consecuencia que tiene eso es que si termina el secuestro de algo que es tuyo por disposición legal y por decisión de la propia juez que ordenó la incautación, eso lo que hace es que te restituye o revierte el derecho. Si ya se va el secuestro, si a ti te tienen secuestrado un carro, si a ti te tienen secuestrado un apartamento, si a ti te tienen secuestrado una suma de dinero y se levanta ese secuestro, automáticamente se restituye el derecho de propiedad y usufructo de ese derecho. El Banco de Reserva reconoce a Prado Universal como la propietaria de ese derecho. Sí, en todo momento. Totalmente. Siempre. Eso no ha sido puesto en duda. Pero ustedes me comentaban fuera del aire que se reconocía ese derecho inclusive firmaron un acuerdo con el banco. Muy buena pregunta, porque ya el banco, fíjate que cuando una persona lee la sentencia, se da cuenta de que el banco no niega los 20 millones, que si la juez era competente, y después lo que alegan, y lo alegaron en audiencia, y está muy bien explicitado en las notas de audiencia que se transcriben en la sentencia, sacan el famoso contrato, que nosotros ese contrato en la audiencia lo leímos y le pedimos a la jueza que lo leyera entera. No, porque ellos participaron en un contrato donde decía que después que se vendiera la unidad, porque ya no, el problema no es que no nos deben el dinero, ellos reconocen que deben el dinero. Lo que dice que ellos lo van a pagar de acuerdo a ese contrato cuando ellos vendan los apartamentos, el día que quieran, al precio que quieran, como quieran, y teniendo ellos la propiedad de eso. Lo que pasa es que cuando usted lee el contrato, artículo primero, objeto del contrato es pagarle a la empresa constructora de Conalba. ¿Por qué participa Prado Universal? Porque era el deudor. Prado Universal es que contrata de Conalba para la construcción del edificio. Sí, y por eso Prado Universal tiene que participar incluso se establece que las diferencias que pudieran haber respecto de las ubicaciones que estaban en 3 millones y pico de dólares, cuando usted lee el contrato se establece un mecanismo de solución de ese tema para establecer cuál es el monto que finalmente se le va a pagar. Y después hay otro artículo más adelante que establece la modalidad y la forma de pago de eso. De Conalba. En ese contrato, que yo quisiera que todo el que esté interesado en este expediente, sobre todo en el banco, lo lean. En ese contrato no hay en ningún momento una obligación o un compromiso de Prado de esperar, porque hubiese sido tonto de que el banco vendiera los apartamentos sin un mecanismo de supervisión. Normalmente, doctor, cuando hay un tema de narcotráfico, en un caso determinado, nadie le quiere poner la mano, es como un trapo sucio que nadie quiere mancharse con él. Usted me facilitó aquí copia del acuerdo. Ustedes, Prado Universal, que es esta compañía que, según ustedes alegan, es propietaria del edificio, y que esa propiedad ha sido reconocida por el Banco de Reservas. Sí, siempre. Ya hoy en día el edificio del banco, veo en este acuerdo que firma, es un acuerdo entre Alejandro Moscoso Segarra, procurador fiscal del distrito, en ese entonces, por el Banco de Reservas firma Melba Rita Barnett Rivas, ella es una colega, es abogado, yo creo. Trabajó en Claro en una ocasión. Una persona muy decente. Sí, muy decente, muy correcta. Sí. La directora general de Administración y Control de Riesgo. Participa por Prado Universal, Porfirio Hernández Quesada, Manuel Olivero y Eric Raful por unos accionistas, el señor Vigilio Solís
hispano-holandés. Holding hispano-holandés. Exacto. Y por D. Conalva, César López. Exactamente. Esto fue firmado en el 2011. Quiere decir que ustedes llegaron a un acuerdo junto con D. Conalva. Para el pago de Conalva, y la Fiscalía y el Banco de Reserva. Con el Banco de Reserva. Sí, para el pago de Conalva. Y Y es el objeto del contrato. Entonces, ustedes van a una juez de los amparos para que ordene qué. Ok, mira, en eso, Fidel, ese mismo acuerdo que tú has señalado establece muy claramente que el pago de esos valores se hará una vez se ordene el levantamiento del secuestro. Lo dice el párrafo que tanto alega el banco. Pero si ya, como hemos dicho en la parte anterior, ya el secuestro ha sido levantado, ya mi derecho de propiedad está reintegrado, yo debo de tener tutela, use, gozo y disposición de ese bien, yo tengo que concluir con esa persona y tengo el compromiso con los inversionistas. Entonces, vamos y solicitamos que se hagan los mecanismos de entrega. Lamentablemente, no cumplieron. Pidieron 20.000 acciones. Nos fuimos a todos los tribunales, penales, civiles, agotado todo ese procedimiento. ¿Cuál es la única vía que hay para reintegrar, recuperar el uso y disfrute del derecho de propiedad? El juez de amparo. ¿Por qué los jueces, tanto penal y civiles, en algún momento tuvieron limitaciones? Porque la Fiscalía siempre alegaba que había un proceso penal. Ya hemos dicho las certificaciones de que no hay. Que nunca se abrió. No es que no hay, es que nunca se abrió un proceso en República Conseguimos la sentencia. Dominicana. Ni contra Arturo del Tiempo ni contra Prado. Sí. Conseguimos la Dominicana. sentencia de España. Ese señor ya fue condenado. Sus bienes en España no fueron confiscados y mucho menos se pidió confiscación de bienes en República Dominicana. Pero espérate, Manolo. Y ahí quedó el tema del señor La Arturo magistrada del Tiempo Jenny excluido. Berenice Reynoso pidió por cooperación jurídica internacional vía la Procuraduría al Juzgado de Instrucción de España que estableciera si los miembros del Prado estaban siendo objeto de investigación y respondieron Que no. Entonces, lo que ordenó la juez fue que a ustedes le devolvieran esos valores o que lo depositaran que en se la cuenta. depositaran en la cuenta. Porque esa juez no ordenó que le entregaran dinero a ustedes, sino que lo depositaran en la cuenta De Prado, restituyó el derecho de Fiscalía, propiedad, claro, en el Banco de Reserva. O sea, en el mismo Banco de Reserva se quedarían Y los esa es fondos. la responsabilidad que ha incumplido la Fiscalía y el Procurador, porque ellos tenían la obligación de velar de que ese dinero se cumpliera y Bien, ellos no lo hicieron. Bien, esa sentencia ha sido objeto de un recurso a revisión ante el Tribunal Constitucional. 5 segundos de verdad, reales. ¿Qué esperan ustedes del Tribunal Constitucional? ¿Es el Tribunal Constitucional Que rechace la revisión porque no tiene justificación y la sentencia de amparo es una sentencia clara, precisa y responde cada requerimiento. Yo particularmente espero que no se dejen presionar por el poder del Banco de Reserva, por la capacidad de intimidación y por la presión mediática, que es lo que más daño hace a la independencia de la justicia. Es lo único que pedimos. Para finalizar, le digo que lo que he escuchado de la jueza Wilda Reyes es que es una mujer íntegra, honesta, que no pertenece a ningún grupo dentro del sector del Poder Judicial. Una juez de carrera. Y que es una juez de carrera y que solamente obedece a criterios jurídicos. De hecho, es una persona que todo el mundo reconoce su honestidad. No sé si la sentencia, ni tengo vínculo con ella, ni la conozco. Perdón, no sé si la Ojalá sentencia, que eso no la perdón, afecte. Manuel, no sé si la sentencia está bien o mal fundamentada. Eso lo decidirán los tribunales. Pero todo el mundo me dice que es una mujer honorable, seria, honesta Así y que es. con capacidad jurídica. Y que dignifica el poder Señores, Así muchísimas gracias. Gracias a ti, ustedes. a ustedes. Gracias, Muy bien. doctores. Y a ustedes no nos queda más que despedirnos hasta el día de mañana, si Dios lo permite, donde nos acompañará el doctor Santiago Jacín junto con Michelle, que viene todos los días. Gracias.